Sí. Te quiero preguntar por lo que ocurrió en Texas. Porque resulta que aquí incluso había un aviso meteorológico, y José María nos va a contar, pero resulta que superó todos los pronósticos, Todos José los María. pronósticos, sí, todos los pronósticos. Es una noticia bien lamentable, la verdad, porque estamos hablando de una tragedia real. Estamos viendo la imagen. Te voy a hacer ya una pregunta técnica, Gianfranco, para que nos la expliques, pero esto ocurrió en el condado de Kerr, en Texas, una inundación repentina que lamentablemente el agua entró a una zona de muchos campamentos, entre ellos campamentos de verano, donde habían niños, recordemos que allá están de vacaciones, y en el campamento de verano habían niñas en un campamento cristiano, y entre las 81 personas que han perdido la vida en Texas, 11 son niñas que estaban en ese campamento. En más, el director del campamento falleció rescatando niños mientras se los llevaba el agua. Es una tremenda tragedia. Son imágenes impresionantes. Ahí veíamos la crecida del río, que creo que en muy pocos minutos, entiendo que como en 45 minutos creció 10 metros. Yo no sé si es 10 metros como en el volumen del agua que lleva o cómo crece hacia los costados. En altura. En altura, claro, el cauce del río y en tsunami. altura 10 metros. Porque claro, que cayeron más de 200 milímetros en muy pocas horas. Son 200 litros de agua que tú le vayas a tirar a ese cauce de agua. Es que no hay nieve, no hay nieve en la parte alta, por lo tanto el agua también... Esa es mi pregunta. Mira eso, por favor. Eso está justamente con el aumento del caudal. Eso está en velocidad, claro. Lo vamos a regresar también para que vean. Aquí se puede dimensionar cómo crece. No se ve nada, ahí no hay nada. Mira. Ya, y ahí está mi pregunta. Espérame. Estoy viendo otra cosa aquí yo. No quiero ser exagerado, pero estoy viendo la pantalla Full HD que tenemos acá. Es un camino. Está la hora arriba. ¿No podemos poner ese video acá? Porque es impresionante. Analicemos el tema de la hora. Mira. ¿Cuántos minutos se demora en crecer hasta ahí? Mira. Son las 17 con 10, 11, 12, 13, 14. Mira, ahí ya subió. Son 40 minutos. 40 minutos. No, 30, 40 minutos. ¿Cómo se empieza a correr? Ah, no, desde que tapa el camino. Son 10 minutos, 8 minutos lo que se demora. Hasta que tapa el camino. Claro. Ahí vamos en 20 y ya entró el agua totalmente. Pero hasta que termina el video son como 40, pero lo que dice Repe de cuando tapa el camino, no pasa más de 10 minutos. Póngalo de nuevo y fíjense en el horario. No, es súper importante. ¿Sabes por qué es súper importante? Porque eso te hace que efectivamente te pille por sorpresa y no puedas evacuar de la forma adecuada, no puedas reunir a las niñas del campamento, porque entiendo que todavía hay como 20 y tantas desaparecidas. De hecho, hay 41 desaparecidos. Hoy día en la mañana actualizaron los números, 81 fallecidos, entre ellos 10 niños, el director de este campamento cristiano de verano, donde los papás... Pónganse ustedes en el lugar de los papás en Estados Unidos. Yo creo que muchos lo han visto en las películas. En Estados Unidos, los campamentos de verano, algunos son por el día, entonces uno va a dejar ya a buscar a los niños, pero muchos de ellos son campamentos reales donde los niños se van por 2, 3 semanas de la casa para compartir con distintos amigos y tutores, monitores. Bueno, ese campamento es uno de los que fue arrasado literalmente por el agua. Y ahí viene una pregunta técnica, porque en Estados Unidos se ocupa un término que yo creo que en Chile nosotros no lo experimentamos, que es flash flood. Que en el fondo es una inundación repentina. ¿En Chile nosotros tenemos eso? ¿Podríamos tener una inundación así de repentina? O sea, lo que pasa es que cuando tú tienes precipitaciones en altura, en Chile, pensando en Chile, lo que vivimos, por ejemplo, el año 2024 y 2023 con los ríos atmosféricos, precipitación en altura, claramente eso baja porque estamos en verano, allá están en verano, no hay nieve, esa agua baja rápidamente. Ahora, de la velocidad que ocurrió acá, yo al menos no lo había visto. ¿Sabes qué pasa? Que en algún Chile minuto hubo inundaciones rápidas, pero de este nivel no lo creo. Empezamos a hablar de cómo se han ido intensificando los fenómenos. En algún minuto empezamos a hablar ciclón bomba, ¿cierto? Cuando de repente como que se raja la nube y empieza a llover y cae el agua, pero de golpe. ¿Aquí pudo haber caído el agua de golpe? Claro que sí. De hecho, o sea, cayó el agua de golpe, si cayó en 200 milímetros, como te digo, creo que en 12 horas, algo así, que ya es harto. Son 200 litros de agua por cada metro cuadrado. Eso súmalo en el caudal del río. Claro. Entonces eso se sumó a esta inundación flash que habla José María, aumentando el caudal y generando que en esos 10 minutos el agua bajara rápidamente. Hay que considerar que ellos además están en verano. Entonces una cosa es el anuncio de lluvia que pueden ver quizás las personas, pero más arriba está lloviendo más fuerte y ese es el agua que hizo crecer el río. Esto es solo el comienzo. Lo que pasó el resto del día es que estos niveles de agua continuaron.
Y creo que es clave que entendamos el lugar. En el lugar la gente va de vacaciones, a acampar. Imagínate, es decir, está en el campo abierto, está entre árboles, está en la mesita de picnic, está con la casa rodante, está en carpas, arrasa y en la noche intentan empezar los operativos de rescate y vuelve a llover. Ya, y aquí es probablemente porque la imagen que veíamos recién, el río creció 8 metros. Pero en la noche, cuando la gente igual estaba durmiendo, vuelve a crecer el río y llegó a 12 metros. Exactamente. Y ese es el río, por el Guadalupe. El río en que desaparecieron las niñas, claro. Pero es el río Guadalupe el que ha generado más problemas. Sí, que salió. Ahora, mira la fuerza con la que lleva los autos. Claro. Porque no es solo, claro, que esto sube, ¿no es cierto? Ahora, unos 77, imagínense esto, no sé, 8 veces hacia arriba. Son 8, pasamos la altura del canal y con la velocidad que lleva, ¿qué capacidad tienes tú de poder flotar, de poder aferrarte a algo, de poder nadar con la corriente? Mira la velocidad que lleva. Mira la velocidad. Lleva ramas, lleva árboles, lleva autos, lleva todo prácticamente, arrasa con todo. De verdad que a mí es de alto impacto porque, mira, nosotros estamos acostumbrados a que empieza a llover y empiezan a aumentar los caudales. Pero es paulatino. Nos avisa Gianfranco Marconi, Michelin, que está lloviendo más en la cordillera, entonces los caudales van a crecer más, pese a que uno no sienta tanta lluvia. Pero ese es un crecimiento progresivo. Acá lo que vi, esa imagen yo la encuentro, pero con un crecimiento explosivo. No sé, es apocalíptica, porque el crecimiento es muy rápido, son 3 minutos en que se bloquea todo. Y imagínate el caso de las niñas que estaban en el campamento cristiano. No alcanza. Tení, no sé, 80 niñitas en el campamento cristiano, 50 niñitas en el campamento cristiano. Tenía la gente repartida. Tú sientes que llueve, pero nunca hay a pensar que esta cuestión... Y de repente esta cosa empieza a crecer. ¿Y cómo empezáis a reunir a todos para evacuarlos por cierto sector? Te quedas sin evacuación en 1 minuto, en 3 minutos. Y además que llueve con calor, no está lloviendo con frío. Entonces las personas quizás están haciendo su campamento normal. De hecho, no hay mayores problemas con temperatura. Eso es lo que dice la información. Estaban teniendo su vida totalmente normal. Lo que a mí me parece más impactante del video que estamos viendo en pantalla, al principio, ahora se va a resumir, es, vean por favor, y no sé si le pueden poner pausa al principio, porque nos da la... Ahí está. Ahí, mira, para, ahí. Nos da la magnitud de la altura de lo que asciende. Claro. Abajo, en el valle, hay un puente que ya tiene altura sobre el río. Aquí lo tenemos, ¿no? En la pantalla. Ahí ya hay una altura. Acá ya había una estructura. Claro, es un badén que debe tener... ¿4 metros? No, menos. 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros, ¿ok? O sea, ahí el agua ya está superando la carretera, ya tiene 2 metros y medio de alto. Denle play arriba para que veamos, porque ahí uno empieza a tomar la dimensión de cuánto crece. Mira, llega hasta acá. Espantoso. Mira, ahí hay 8 metros de altura de agua. Sigue subiendo. Y sigue subiendo. Llega casi a los vehículos. Mira la gente cómo se va corriendo. Hay 8 metros de altura sin ninguna duda. Lo que es más preocupante es que en la noche bajó un poco. Entonces, los operativos del FEMA, que es la agencia de emergencia de Estados Unidos, empezaron a entrar en botes Zodiac al río a buscar personas que pudieran estar aferradas. Se encontraron personas aferradas de árboles, otras arriba de techos de autos, etc. ¿Cuál es el problema? El agua empieza a bajar y todos dicen ya, termina. Y la que viene en la noche no tenemos registro por un tema de luz. Claro. Es 1/3 más alta que esta. O sea, el agua tiene que haber llegado arriba donde están los vehículos. Claro. ¿Dónde está este auto? Seguramente, no está claro. Pero fíjate otra cosa. Esta imagen revela no solamente una inundación progresiva, sino además, mira la velocidad del caudal. Un aumento en el flujo del caudal, claramente. Y eso también es, qué horror decirlo, pero es muy asesino. Sí. Es terrible. Esta imagen es... Bueno, se decretó estado de emergencia ayer en el condado de Kern, que es donde esto ocurre. La búsqueda está compleja porque aún está muy inestable. Mientras no baje la precipitación, la cantidad de agua, hace muy difícil la búsqueda. El verano es muy lluvioso en algunas partes de Estados Unidos. Uno cree que el verano es ir guatita al sol, solcito, claro. Pero no. Llueve mucho. Y la pregunta, y porque lo conversábamos ayer con algunos colegas periodistas, Gianfranco, es
¿Cuán común es que en Texas ocurran este tipo de inundaciones? O sea, es una zona, como tú bien decías, de precipitaciones de verano. En Estados Unidos tienden a haber zonas en que llueve en verano con alta temperatura, pero de la dimensión, claramente, y eso es lo que hemos hablado muchas veces, que tiene relación al cambio climático. Es decir, los fenómenos son frecuentes, los fenómenos son conocidos, sí, son todos fenómenos conocidos, pero están alcanzando una dimensión distinta, que nos están afectando mucho, que nos están amenazando la vida. Y eso es un poco la condicionante. Es decir, que crezca el caudal en esos 5 minutos, en esos 10 minutos que vimos, que caigan 200 milímetros en menos de 12 horas, que lo hemos visto en muchas partes del mundo en los últimos años, es claramente lo que sale de lo normal. Y después tú miras la precipitación en total y decimos, ¿llegamos a un año normal? No llegamos, porque después viene un periodo extenso seco. Es decir, los días consecutivos secos han aumentado a nivel mundial, y en Chile también. Y los días con precipitaciones no han aumentado en su extensión, pero se han aumentado en su intensidad. Claro. Y eso es un poco lo que nos tiene complicado. Y eso es lo que nos sorprende, porque además uno imagina que en Estados Unidos tienen todos los elementos como para poder pronosticar o ser mucho más certero en un pronóstico, pero esto escapó de todo pronóstico. Imagínate. Si no hubiesen permitido jamás hacer un campamento eso ahí. Que tú dices es súper clave, porque ellos cuentan con estas herramientas que te permiten con hora. Con ellos. Claro, ellos tienen estas herramientas que nos permiten con hora, tienen todo tan planificado y así todo se les sale de las manos. En Estados Unidos así muestra lo impresionante que es. Sí. En Estados Unidos no solamente tienen monitoreado todo su territorio, tienen monitoreado el mundo. Todo, aparte. Bueno, acuérdense, para el terremoto y maremoto fueron ellos los que llamaron a la mamá a decirle, chiquillos, corran para el cerro. Que acá no lo hayamos pescado otra cosa, digamos, pero ellos tienen monitoreo, tienen mucha tecnología, tienen 4 millones de satélites, tienen todos los radares, toda la cuestión. Entonces lo que dice la PRI es súper cierto. ¿Cómo los pilla así de mal parados? Si los pilla ellos, imagínate que queda para el resto, que no tenemos los instrumentos. Claro que sí. Por eso nos deja de impresionar que hayan tenido esa afectación, que hayan estado esas niñas en ese campamento. Es decir, totalmente los pilló desprevenidos. Sí. Claro, a lo mejor tenían pronosticado una lluvia. Sí, tenían. Como pasó hace unos años en Nueva York, que murieron muchas personas ahogadas en sus vehículos, porque ocurrió justo a la hora del taco. También pasó hace unos años. Entonces, seguramente el nivel no lo tenían pronosticado y es muy difícil. Pero en Nueva York, lo que pasó en Nueva York es distinto porque en general... O sea, no hubo aumento de caudal, pero sí hubo precipitación. Lo que pasa es que, generalmente las tormentas que afectan a Nueva York son huracanes, claro, que van ascendiendo por la costa oeste desde el sur, ¿no es cierto? Y son bastante impredecibles. Los huracanes los vemos, pues de repente estamos en categoría 4, oye, cuidado, baja categoría 1. Claro. Y de repente de la nada sube a categoría 5. Entonces, por eso el monitoreo de los huracanes y son bastante impredecibles, pero lo que pasó en Texas no es eso. No. Entonces llama la atención de que no hayan alcanzado a prever la magnitud del fenómeno. Se sabía que era grande, pero fue monstruoso, mucho más grande. Es tanto así que incluso hay que redibujar todas las zonas inundables. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Zonas que se inundaron, por ejemplo, con esas lluvias ahí en Licantén, ¿te acuerdas? Se cambian los cursos de agua. Se cambian totalmente los cursos de agua. La semana pasada hablábamos de los tipos de alerta en Estados Unidos. Solamente en los celulares estaba la advertencia de posibles inundaciones. No hubo ninguna alerta de evacúe inmediatamente porque fue demasiado rápido.